La idea es que nos encarnicemos con el tema como lo está haciendo este pequeño con ese muslo de pollo. Los objetivos de mi conferencia es conocer la fisiopatología de la deglución, ver las definiciones y cómo diagnosticarla, pero también cómo detectar tempranamente estos pacientes a través de un tamizaje y sospecha adecuada y una evolución tanto clínica como instrumental de la disfagia, y mostrar elementos claves del manejo interdisciplinario y cómo funciona nuestra unidad de disfagia en el eje cafetero. Acá están las definiciones. La deglución es el acto de transportar un bolo desde la cavidad oral hasta el estómago y tiene dos componentes muy importantes: la eficacia, que es a través de la cual garantiza adecuada hidratación y nutrición, que consuma de cada agua y nutrientes. Y seguridad es que no se vaya por el camino viejo, es decir, que la vía aérea sea protegida. Es un trastorno de alimentación, ahí está la definición, y proviene del griego dis, que es dificultad o alteración, y fagia para tragar o pasar. La incidencia en la población pediátrica general es de 0.9 y en grupos especiales como pacientes con enfermedad neurológica puede llegar al 90%. La Sociedad Americana del Lenguaje, el Habla y la Audición la clasifica en orofaringia y esofágica de acuerdo a la fase de la deglución en la cual se encuentre comprometida. A la derecha vemos los órganos implicados en la deglución y si pensamos en alteraciones severas en estos órganos, sabemos cuál puede ser la etiología. Aquí vemos las etiologías: encefalopatía hipóxica, enfermedades neuromusculares, procesos infecciosos, malformaciones, trastornos madurativos y prematurez. Esta es una estadística española de la unidad de Murcia de disfagia orofaringia. Vemos como las principales causas son problemas neurológicos, parálisis cerebral, alteraciones otorrinolaringológicas, y vemos cómo la mayoría de los pacientes tiene desnutrición severa. Esta es la estadística de nuestra unidad: 33 pacientes en alrededor de un año, PCI, parálisis cerebral la más frecuente, prematurez, enfermedades del sistema nervioso y trauma craneoencefálico, y 70% de pacientes desnutridos. La idea es detectarlos antes de que estos pacientes estén desnutridos. Hablemos algo de las fases de la deglución. Aquí vemos la fase oral, que se coloca el alimento en la boca, se genera una cavidad a través del cierre de esta válvula que se llama la glosopalatina, se sella y se genera una cavidad. Hay masticación, preparación del bolo, cohesión y propulsión de la lengua hacia atrás. Siempre hay una cavidad cerrada. Luego se activa las válvulas, en este caso la glosopalatina, la velofaringia, y asciende el hioides y se cierra las cuerdas vocales y la epiglotis, como lo vemos ahí, desciende el bolo y se protege la vía aérea. Y luego hay contracción faríngea para impulsar ese bolo. Y finalmente, apertura del esfínter esofágico superior, paso del bolo al esófago y peristalsis hasta llevarla al estómago. Entonces, cualquier alteración en este proceso es lo que genera la disfagia. Ahí vemos la misma gráfica, pero en videofluoroscopia de la deglución. Todo debe ser coordinado. Aquí vemos las válvulas. Si hay demora, por ejemplo, en la válvula del vestíbulo laríngeo, ocurre aspiración o penetración. Penetración es cuando el contenido alimentario está por encima de las cuerdas vocales, y aspiración cuando está por debajo de las cuerdas vocales, vemos. Y esto ocurre en un segundo, por eso es que está ahí grabado en milisegundos, ocurre muy rápido. Ese es el sistema de válvulas que le hablaba y de cavidades. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay alteraciones de la eficacia, el paciente estará deshidratado, malnutrido, y si hay aspiración, pues neumonías a repetición y aumenta la morbimortalidad de estos pacientes. Aquí vemos que este es un órgano en crecimiento y desarrollo. Vemos los diferentes hitos del desarrollo de la deglución, desde la aparición de los primeros movimientos reflejos a la 10ª semana de gestación hasta la 34, que vemos movimientos de succión inicial. No está coordinado, la coordinación viene a darse entre succión y deglución a la 38 semana, por eso los prematuras tienen estos trastornos, y diferentes hitos que se pueden ver como el uso de la cuchara, la masticación completa que ocurre a la 24 semana y el beber en pitillo o popote a las 36 semanas, a los 3 años.
y cómo los órganos también van en crecimiento y diferente ubicación. Por ejemplo, la laringe del prematuro es más alta para protegerlo en la base de la lengua de ese movimiento de succión, de eglusión que hacen permanentemente. Tiene esto un control neurológico, vemos los controles a través de los pares craneanos y también control central. Si hacemos ahorita una deglución voluntaria, vemos cómo es más difícil que una deglución refleja, porque esta implica la corteza cerebral, implica centros como el núcleo ambiguo, el solitario, hacer una apnea y tos si hay con neuronas sensitivas y motoras. Esto es importante conocerlo para saber el momento de la lesión, el tipo de lesión, la localización, la extensión y hacer un pronóstico, un diagnóstico de estos pacientes. ¿Cómo se manifiestan estas alteraciones? Entonces también las podemos clasificar en de eficacia y seguridad. Eficacia, que haya deglución fraccionada, múltiples esfuerzos para deglución, tomas prolongadas, pérdida de peso, fatiga, residuos orales como vemos en esta paciente, o alteraciones de la seguridad que tenga tos durante la deglución, gorgojeo, atoramiento, babeo, apneas, infecciones respiratorias, neumopatías crónicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Entonces, anamnesis, historia clínica, las pruebas de tamizaje, usamos unos scores especiales, unas escalas especiales como el PDI-10, y en la evaluación clínica hacemos una observación de la deglución y hacemos test de viscosidad y volumen, les damos consistencias para evaluar seguridad y eficacia, y hacemos evoluciones instrumentales como la videodeglución, la endoscopia de la deglución, manometría faringoesofágica, diferentes técnicas que nos permiten confirmar la disfagia, determinar su gravedad, evaluar eficacia y seguridad y evaluar medidas terapéuticas que compensen estos trastornos. Aquí vemos una de las pruebas de tamizaje, es el PDIT, son 10 preguntas que se le hacen a los padres, se califica de 1 a 4 y si esta es mayor o igual a 3 implica riesgo de disfagia, si es mayor de 12 hay riesgo de aspiración con una sensibilidad de 77 y especificidad de 54. Esto está perfectamente validado en los niños y tenemos que usarla, los invito a usarla. Existen sistemas de inteligencia artificial que no necesitamos nada, el mismo computador nos hace todo. Este es un estudio del profesor Pere Calabé, que es un líder en disfagia en España, presenta un sistema de inteligencia artificial que evalúa 45,000 variables en 6 segundos de sus 419 camas de su hospital y le dice ya si el paciente tiene o no riesgo de disfagia y se lo presenta en su pantalla. Tiene un área bajo la curva de 0.84, una sensibilidad del 94, muy efectivo. En la historia clínica tenemos que preguntar el tipo de dieta, esto lo clasificamos con una escala, la escala de Foix, que también nos da la gravedad de qué tipo de dieta está llevando de acuerdo a la disfagia. Preguntamos el uso de espesante, el tipo de dieta, si hay dispositivos de alimentación como sondas, cuánto dura la alimentación, registro dietético, clínica de disfagia con diferentes texturas y cialorrea. Acá, por ejemplo, está la escala de Foix, desde nada vía oral en la escala 1 hasta vía oral total sin necesidad de adaptación en la escala 5. Aquí tenemos las escalas que usamos para descurrimiento o babeo, cialorrea. Este niño, por ejemplo, tiene humedad de labios y mentón, tiene 3 moderado y frecuentemente escurrimiento, tiene un 6/9 de esta escala. Luego hacemos una grabación en vivo de la ingesta de este paciente y evaluamos fase oral, sellado labial, extrusión, patrón masticatorio, sellado palatino, regurgitación nasal y la fase faríngea, que degluta bien, que no haga cambios en el tono de la voz, tos o atoramiento. Observamos el alimento, la consistencia que usan los familiares, los utensilios que usan y la posición en la que alimentan al bebé. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar un video para ver esto. Aquí estamos haciendo la grabación de unas niñas que nos mandan para evaluar disfagia, vemos que rechaza el alimento, no hay simetrías faciales, tiene buen sellado labial, un babeo mínimo. Aquí el padre usa un truco para alimentarla, todo lo graban ahí, todo lo podemos detectar y hacer diagnósticos diferenciales con otros trastornos como estos de apetito selectivo. Acá observamos una disfagia real, otra grabación, perdón, a ver si me corre. Otra grabación de una niña
con un síndrome de Moebius, 14 años, es claro que tiene parálisis facial, mire, lengua no expresa, sellado labial está nulo, mira, siempre la boca abierta, la lengua es incoordinada, eso se llama praxia lingual, y presenta episodios de tos. Ahí podemos evaluar seguridad y eficiencia en esa prueba. Otra parte del examen físico, evaluar pares, evaluar la función, sensibilidad y función de los diferentes órganos y el estado nutricional y diferentes escalas que usamos para esto. Esto es muy importante, se llama test de viscosidad y volumen. Damos diferentes viscosidades y diferentes consistencias del alimento y diferentes volúmenes. Empezamos con néctar 5, 10, 20, luego líquido 5, 10, 20 y luego pudín 5, 10, 20. Si hay una alteración de seguridad, como vemos en esta parte, no avanzamos en volumen ni disminuimos la consistencia. Pasamos, en este caso néctar 10, pasamos a pudín 5 y pudín 10 y terminamos la prueba. Y mientras tanto evaluamos seguridad con tos, saturación y cambios de voz y eficacia con sellos labial, residuos orales y deglución fraccionada. Aquí vemos las consistencias que usamos, aquí vemos los elementos que usamos. Estas son las diferentes escalas de severidad, se las resumo, la de Foix la más utilizada, FIL si queremos ver pequeños avances, EDAX para parálisis cerebrales y la 2 la utilizamos los médicos porque tiene elementos de videofluoroscopia y de endoscopia de la deglución. Ahí están las escalas. La revisión sistemática de estas escalas dice que debemos usarlas con precaución porque ninguna está validada. En cuanto a la evaluación instrumental, hay 30 estudios que dice que no hay protocolos en adultos y todo es en niños, y todo es tomado de los adultos. Aquí vemos la videoendoscopia de la deglución, consiste en dar diferentes consistencias de alimentos marcados con medio de contraste. Lo hacemos en sala de endoscopia y vemos la deglución de estos pacientes. Aquí vemos lo que vemos, los sellos, el glosopalatino, el velofaríngeo, el cierre del vestíbulo faríngeo por la epiglotis y el cierre de las cuerdas vocales, lo que le decía, si está por encima de las cuerdas vocales los residuos se llama penetración y si está por debajo se llama aspiración. Aquí vemos cómo no cierra bien el sello glosopalatino y hay escurrimiento posterior y aspiración. Y vemos residuos. Y hay escalas, esta es la escala PAS de residuos, que del 2 al 5 es penetración y del 6 al 8 es aspiración, es decir, que el material está por debajo de las cuerdas vocales. Y evaluamos también residuos, qué cantidad de residuos hay de 0 a 3, ahorita lo muestro. Acá vemos videofluoroscopias, ejemplos, acá está un paciente que no tiene adecuado cierre glosopalatino y aspira. Aquí vemos un paciente que no pasa del el esfínter esofágico no lo permite el paso y se acumula todo y aspira, y otras imágenes. Abrimos de la endoscopia de la deglución y esto es un entrenamiento que tenemos que hacer los gastropediatras, que yo lo hice con los otorrinos. Es el uso de nasofibroscopios para evaluar la deglución. Fue propuesto en 1987 por la doctora Susan Langmore en Estados Unidos, tiene una sensibilidad del 88 y una especificidad del 90 para aspiraciones comparado con la videofluoroscopia. Tiene diferentes fases, uno evalúa en una la anatomía y la función, un test sensitivo a través de tocar las estructuras o insuflar aire, la valoración de la deglución que es ingesta de alimentos marcados con colorantes alimentarios y ver la respuesta a diferentes consistencias, y la parte de la terapia que es hacer modificaciones de posición y consistencia y ver si eso resulta adecuado. Vemos la anatomía que vemos durante la endoscopia de la deglución, vemos las escalas de residuos de alimentos en las diferentes estructuras, diferentes escalas, y vemos un ejemplo de la endoscopia de la deglución. Perdón, a ver si nos corre el video. Entonces aquí estamos haciendo a uno de nuestros pacientes, siempre entramos el otorrino y el gastro, introducimos el endoscopio neonatal o el fibrobroncoscopio, fibrolaringoscopio, perdón. No aspiramos porque requerimos ver las secreciones y ubicamos la laringe aquí y vemos qué grado de secreciones y residuos tiene, un grado 3 en este paciente, y ahorita le vamos a pasar el alimento. Ahí vamos a pasar el alimento y observamos cómo hay aspiración, correspondería a un grado 7,
que es material en la vía aérea, traspasa las cuerdas vocales y es pulsado con esfuerzo, y un 3 de secreciones. Acá están los estudios comparando videofluoroscopia con endoscopia de la deglución. Dice que la endoscopia de la deglución es más sensible para penetración, aspiración y residuos, y que se pueden usar. Generalmente tratamos de hacer ambas, a veces no podemos hacer la videofluoroscopia por cuestiones técnicas o porque no se puede trasladar el paciente a la sala de rayos X, y entonces a todos les hacemos la endoscopia de la deglución, que esa sí la podemos hacer a la cabecera del paciente. Acá están las recomendaciones del Consenso Internacional para Evaluación de Disfagia Orofaríngea. Consideran que se puede usar ambas. Nosotros preferimos usar la FIS porque la tenemos más a mano, pero son estudios complementarios. Luego de que mis compañeros otorrinos me enseñaran, les presenté esta diapositiva, no me quisieron enseñar más, no sé por qué. Acá tenemos pues nuestro trabajo de nuestra unidad. Estamos haciendo manometría esofágica y faríngea. Básicamente, para los que no tienen conocimiento de esta parte, esta es la contracción velofaríngea, esta es la contracción de la lengua, esta es la contracción de la hipofaringe y esta es la relajación del esfínter esofágico superior, y las dividimos y vemos, incluso la podemos hacer coordinada con videofluoroscopia y evaluar la deglución. Miramos acá que tenemos un caso que no relaja el esfínter superior, un caso de acalasia o barraquicofaringe. Vemos también por impedancia el bolo cómo progresa. Y pues ya hay estudios donde permiten evaluar esto, y hay índices como de seguridad de la deglución para ver si se puede predecir a futuro con algunas variables el riesgo de aspiración también. Esto es la evolución de la evolución acústica de la deglución. Cuando uno ausculta la deglución, si suena normalmente, puede descartarlo, y si tiene gorgoreo o alteraciones, puedes pedir estudios adicionales. Esto ha evolucionado mucho y ahí están los diferentes dispositivos que se tienen para hacerlo. Entonces, en resumen, hacemos la exploración clínica, historia clínica, evaluamos severidad con el PEDIT, con diferentes escalas. Si es estructural, hacemos TAC, tratamiento quirúrgico de rehabilitación. Si no, hacemos videofluoroscopia, manometría y endoscopia de la deglución, y definimos si hay alteración de seguridad. Vemos cambios de volumen, vemos cómo adaptamos la nutrición con sondas. Y acá está pues esquemas que seguimos de acuerdo a si necesitamos dar alimentación oral, si es segura, se puede suplementar, se puede adaptar espesándola, o definitivamente cuando no es segura, usar dispositivos externos de alimentación según el tiempo, si es temporal, sondas, y si son permanentes, gastrostomía o yeyonostomía si hay o no riesgo de aspiración. ¿Cómo tratamos la aspiración? Espesamos, usamos sondas enterales, tratamos la causa. Ahora vamos a ver aquí un videíto de una mamá usando espesantes, una mamá costeña, dando mote de queso a su pequeño. Entonces, eso para mostrarle que a pesar de la posición en la que tiene el niño, hace una adecuada deglución. Hablemos de espesantes. Estos son los trabajos de la doctora Rosen de espesantes. Hay de dos tipos de espesantes, los basados en alimentos como el arroz o cereales de maíz, y los comerciales. Ahí están los diferentes estudios publicados donde hay disminución de síntomas, disminución de hospitalizaciones, espesando las fórmulas. Es una medida que hemos subestimado los gastroenterólogos, que es muy efectiva. Aquí vemos los diferentes tipos de espesante que tenemos, comerciales e industriales, o comerciales y basados en alimentos. Los comerciales en Colombia solo tenemos uno, que es a base de almidón de maíz, pero que debemos utilizar. Los almidones no se pueden espesar la leche materna porque la leche materna tiene amilasa, entonces no se puede espesar sino con comerciales. Bueno, aquí tenemos un algoritmo que nos dice cómo usar los espesantes. Un paso muy importante es que debemos espesar también los medicamentos, nos dice cómo espesar los medicamentos. Esta es la ITSI, que es la clasificación para estandarizar las dietas, y nos enseñan cómo hacer el espesamiento de los diferentes alimentos. El tratamiento rehabilitador con los diferentes pases, aquí vemos cómo posicionar al paciente, cómo usar elementos para la alimentación, las maniobras que se usan, un aparato que se llama el YOPI para trabajar la lengua, un ring de recomendaciones. Acá vemos lo que hacemos en GastroKids, que es a través de disfagia faríngea hacemos biofeedback. Acá vemos que este paciente tiene debilidad faríngea
y no abre el esfínter o abre muy poco el esfínter, y vemos como con estas maniobras mejora la fuerza y abre el esfínter, y hacemos biofeedback guiado por manometría faríngea. Es muy importante tener unidades para detectar estos problemas, tratarlos de forma interdisciplinaria y integrar a la familia en estos procesos. Aquí vemos la estadística de mi unidad, vemos que se ha disminuido el uso de gastrostomías, más rehabilitación, menos efectos nutricionales de estos pacientes, y presento finalmente el caso de este paciente de 37 semanas, 2.400 gramos con CIB, hipotonía, laringomalacia, inmunodeficiencia, que encontramos en la evaluación alteraciones de su seguridad con un índice de penetración de 7, regurgitación nasal. Hacemos una endoscopia de la deglución con residuos 3 y escala de aspiración de 7. Luego decidimos colocar un dispositivo externo de alimentación, recuperarlo nutricionalmente, hacemos inyección de azul de metileno y sale por la gastrostomía, mire, y en una segunda estudio de la deglución vemos residuos de 2 y aspiración de 4, y iniciamos alimentación mixta, como lo muestro acá en este video. Ahí vemos haciendo la modificación néctar y con sonda y logrando la rehabilitación. En conclusión, la disfagia es un síntoma frecuente y frecuentemente subvalorado y subdiagnosticado. Requiere un conocimiento íntegro de esto, hacer un reconocimiento precoz, y el reto es formarnos en todas estas técnicas y ofrecer a nuestros pacientes las mejores posibilidades. Gracias.